¿Se acuerdan los pasos de la contracción? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál era el primer paso? ¿Hemos hablado de los pasos de la contracción o no todavía? ¿Todavía no? Creo que no hablamos todavía. Nosotros habíamos hablado hasta los aspectos eléctricos, nomás, ¿verdad? Hasta umbral. Hemos hablado de Reovals, cronaxia, ¿sí o no? ¿Hasta dónde nos quedamos? A ver si alguien se recuerda. O hasta aquí. ¿Este ya vieron? Acetilcolina, ya. ¿O no? No, todavía. ¿Hasta dónde dimos? Hasta la miocina, hasta acá. Hasta aquí dimos la estructura, lo que dimos. Estructura y esta es la miocina. Creo que hasta ahí nos quedamos nosotros. Aspecto eléctrico todavía no dieron. Vamos a empezar aspecto eléctrico para recordar. Todas las células del cuerpo tienen un potencial de reposo. Ese potencial de reposo, su valor, el valor del potencial de reposo determina el tipo de célula. Las células autoexcitables tienen un valor de reposo de menos 60, menos 50 milivoltios. En cambio, las células dependientes de estímulo tienen un valor de reposo muy cercano al potencial de equilibrio del potasio, que es menos 94 milivoltios. Que en este caso, el músculo esquelético tiene un potencial de reposo de menos 90 milivoltios. Eso significa que es una célula que para entrar en la acción necesita un estímulo externo. Eso significa. En cambio, el nódulo sinusal, por ejemplo, que es una célula autoexcitable, su valor de reposo es menos 60. Porque él no tiene la necesidad de que un estímulo externo venga a generar su potencial de acción. Es automático. El potencial de acción en una célula muscular dura 2 a 4 milisegundos. Eso significa que toda la actividad eléctrica de esa célula pasa en un ras de milisegundos. Rapidísimo. Quiere decir que la velocidad de conducción es esta, a nivel celular. 2 a 4 milisegundos. Y la velocidad de conducción, si vamos a analizar en su total, es 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Parece muy poco, ¿verdad? Pero en realidad es mucho porque no tenemos 5 metros de longitud, ¿verdad? Apenas unos 70. La unidad motora. ¿Qué es la unidad motora? La unidad motora es la estructura básica del músculo esquelético desde el punto de vista del estímulo. Cada unidad motora es una entidad propia, es una entidad propia que tiene la capacidad de que un nervio estimule a varias fibras musculares. Por ejemplo, si yo soy un nervio periférico que llega acá cerca del músculo, esa puntita del nervio va a inervar a varias fibras. Eso significa unidad motora. Una unidad motora puede estar formada por diferentes números de fibras. Puede haber unidad motora que esté formada por 3 fibras, ¿verdad? Por ejemplo, así, ¿verdad? 3 fibras. O puede haber una unidad motora que esté formada por más fibras. No importa. Toda unidad motora es un nervio que inerva a varias fibras musculares. Si yo tengo el músculo esquelético, vamos a poner acá el músculo bíceps o algo, un músculo, voy a ver que este músculo está organizado en unidades motoras. Cada asterisco representa una unidad motora. Es como si fuera que la unidad motora es independiente, cada una es independiente de la otra. Pero como todas están dentro del músculo, actúan como un conjunto de unidades motoras. Cuanto más grande el estímulo, si yo tengo un pequeño estímulo para este músculo, puede que entren en acción 2 unidades motoras. Si genero un estímulo mayor, puede incluir a más unidades motoras. Por eso que cuando un estímulo es muy pequeño, el músculo se contrae poco. Pero cuando el estímulo es mayor,
más unidades motoras entran en el juego y más fibras musculares van a contraerse. Por eso dice, todas las fibras musculares inervadas por una sola fibra nerviosa corresponde a una unidad motora. Llegando a la parte final de la unidad motora, vamos a ver que el nervio que llega hasta la fibra muscular llega a estar muy cerca de la fibra, pero no le toca. No le toca. Hay un espacio que está entre el músculo y el nervio. Se llama espacio neuromuscular. En ese lugar trabaja un neurotransmisor, un mensajero, como le quieren llamar, o un chismoso, ¿verdad? No importa. La acetilcolina. La acetilcolina le cuenta todo al músculo lo que hace el nervio. ¿Por qué? Porque es un chismoso, es un mensajero. Segundo, es un mensajero que ayuda a que el estímulo del nervio, porque el nervio, la corriente eléctrica va a venir hasta aquí nomás, hasta aquí. La electricidad, porque realmente es lo que llega a recorrer todo el largor del nervio, es la corriente eléctrica. Nosotros somos seres de energía consciente y somos seres que somos capaces de conducir la corriente eléctrica. ¿En serio le digo? Y esa corriente eléctrica que circula por nuestro cuerpo se puede generar de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros somos como una máquina de descarga. Nosotros somos capaces de que la onda mecánica, imagínense, una onda mecánica, ¿qué es? Una onda mecánica puede ser el sonido. El sonido es una onda mecánica, una onda de partículas que vibran. Viene y hace vibrar a la membrana timpánica. Cuando vibra nuestra membrana timpánica, esa membrana transmite la vibración a los huesecillos del oído, martillo, yunque y estribo, en ese orden. El estribo, que trabaja como un pistón, así, se mueve como un pistón de automóvil, ¿verdad? Lo que hace el estribo es transmitir esa vibración al oído interno, donde hay dos líquidos, endolinfa y perilinfa. Ese líquido que está dentro del oído interno hace vibrar una pequeña zona celular muy sensible de la audición que se llama el órgano del córtex, que tiene unas células ciliadas, así como los cilios de un cepillo de dientes, más o menos así. Y esas células ciliadas tocan la membrana tectónica, una membrana eléctrica, donde se produce la corriente eléctrica. Y ahí nosotros oímos. Imagínense, de una onda mecánica nuestro oído transforma la energía en una onda eléctrica, en una corriente eléctrica. Quiere decir que nosotros somos igualitos que los hermanos, más avanzados incluso. Y después, el músculo la misma cosa. El músculo, yo le aprieto a mi músculo o le digo que se mueva, movimiento mecánico. Pero para eso, ¿qué tiene que ocurrir? Sí o sí tiene que haber corriente eléctrica. Si no, el músculo no se va a tocar. Y el aspecto eléctrico de la función de la contracción muscular es muy importante, es el primer aspecto. Después vamos a tener la contracción del músculo en sí. Y tercer aspecto, la producción de calor. Viene la corriente eléctrica por algún estímulo, visual, auditivo, lo que sea que haga que mueva el músculo. No importa. O el deseo de escribir, por ejemplo. Cualquier deseo, puede ser cualquier. Llega aquí hasta el final. Y ahí están los canales de calcio. Y que están pegados ahí del nervio. Y el nervio no puede transmitir de forma directa al músculo, entonces necesita del neurotransmisor que se llama acetilcolina. Las vesículas de acetilcolina, voy a mostrarles la imagen.
están aquí, en la terminal nerviosa, la última parte del nervio. Y ahí lo que hace la actividad eléctrica de llegar hasta el fin es abrir los canales y liberar a la acetilcolina. La acetilcolina viaja y el músculo tiene aquí en esta zona receptores para fijar a la acetilcolina. Entonces la acetilcolina viene y se fija al receptor del músculo y ahí el músculo ya recibe el estímulo nervioso en forma indirecta, no en forma directa. La acetilcolina es una enzima neurotransmisora que estimula a las fibras nerviosas a contraerse, a iniciar el fenómeno de la contracción. Hay también otras enzimas que se llama acetilcolinesterasa. ¿Qué es lo que hace la acetilcolinesterasa? Degrada a la acetilcolina, le hace desaparecer. Porque ¿qué va a pasar si el músculo se fija la acetilcolina y nunca le suelta? ¿Qué va a pasar? El músculo nunca se va a relajar, porque siempre va a tener el estímulo eléctrico. Y de ahí la acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina y el músculo vuelve a estar en estado sin actividad. ¿Qué pasa si falta la acetilcolinesterasa? El músculo va a estar continuamente contraído y es lo que se llama enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neuromuscular por falla en la acetilcolinesterasa. El paciente no tiene la N-acetilcolinesterasa, la enzima que degrada la acetilcolina. Por eso el paciente que tiene Parkinson va así temblando, todo duro, camina así con temblores. Incluso cuando va a agarrar un vaso así, no puede beber agua. ¿Por qué no se relaja? ¿Qué tiene que hacer ese paciente? Tomar la enzima acetilcolinesterasa y ahí más o menos mejora la situación. El tétano, ustedes conocen. El tétano va y compite con la acetilcolina. El tétano es una bacteria que se llama Clostridium tetani. Y el tétano le encanta este lugar para reproducirse en el espacio neuromuscular. Y la bacteria va y se une al receptor de acetilcolina. Y acá está la acetilcolina y no puede unirse, porque ahí está la bacteria. ¿Y qué hay que hacer para que ese músculo se relaje? Matar a la bacteria. ¿Ustedes creen que va a haber un antibiótico que va a llegar ahí? No. Como si el antibiótico se da por boca y por vena y no hay sangre. Va a morir ese paciente, condenadísimo. A no ser que tenga la vacuna antitetánica, los anticuerpos que pueden llegar ahí y atacar la bacteria. Y el paciente de tétano muere por músculo contraído sin relajarse. Se contrae. Todo se le contrae hasta el momento en que se estira la columna, así de esa manera. Después ya no puede respirar, después el músculo diafragma, que es el músculo también, ya no se relaja y muere por paro respiratorio. Yo una sola vez en mi vida vi un paciente que murió por tétano, pero cuando eso yo no sabía, que yo no era médico, yo era una criatura. Tenía 10, 11 años por ahí. Y el hermano de un tío que se casó con mi tía, con la hermana de mi mamá, no sé cómo dirá, no es mi pariente directo, pero es indirecto. Él era pescador, en Concepción se usa mucho la pesca, nosotros en Concepción. Y allá la pesca hay de dos maneras, con la línea a mano, así nomás, más fácil, más tranquilo, o con la red de pesca, porque el agua es
ejemplo, por ejemplo, tiene ionismo. Acá nadie puede hacer arreglo complicado. Barranco de acá, allá no, acá en la playa, así, arena. Y ellos entraron, correcto. Y él entró descalzo. Entró descalzo. Y ahí el río Paraguay es arena, pasto. Así es. Y pisó una raya. Él pisó una raya. ¿Conocen la raya, verdad? Ya de hoy le decimos para abajo. Y pisó la raya y la raya le clavó. Le atravesó acá el tendón de Aquiles más o menos. Al otro lado. Y la raya quedó ahí pegada por su pie hasta que él tuvo que cortar con un cuchillo la cola de la raya y la raya se fue. Quedó el aguijón ahí. De ese le agarró tétano. Y murió a los 7 días. Paro respiratorio. Él no tenía vacuna, no tenía nada. Nada, lo tomaba de la gente. Y el tétano es una bacteria que le encanta la humedad, le encanta la arena. Esa arena que está ahí donde yo estacioné ahora, seguro tiene un montón de costillos de arena. Si hay un clavo ahí tirado, ustedes se van y pisan. Dios me guarde. Hay que tener la vacuna. Ahora con la construcción va a haber un clavo por ahí. Pero su destino fue su muerte. La enfermedad de los 7 días, lo que llaman. Comienza a infectarse las piernas, se contrae el músculo, va subiendo porque la bacteria se va reproduciendo rápidamente, ocupando todos los espacios neuromusculares y va ascendiendo hasta agarrar todo el cuerpo. Llega el diafragma y no hay nada que hacer. Y no hay antibiótico, no hay nada que llegue. Un potencial de acción llega hasta la terminal nerviosa. En la terminación nerviosa se secreta la acetilcolina. La acetilcolina abre los canales de sodio en la fibra muscular, porque la acetilcolina es el estímulo para el potencial de acción. ¿Cómo inicia el potencial de acción? Con la apertura de los canales de sodio. ¿Quién es el estímulo? La acetilcolina. Luego se despolariza la membrana celular muscular. Se libera el calcio que está en el retículo sarcoplasmático de la fibra muscular. Y el calcio inicia la acción entre actina y miosina para la contracción muscular. Vieron que es todo un mecanismo de paso a paso. Voy a mostrar otra imagen. Aquí está la terminal del axón. Acá está la vesícula de acetilcolina y acá está la membrana de la célula muscular. Acá vemos el espacio neuromuscular y vemos cómo la acetilcolina se va a unir a la membrana del músculo para comenzar a liberar los canales de sodio, abrir los canales de sodio para iniciar el potencial de acción. Cuando la célula entra en potencial de acción, se libera el calcio almacenado en el retículo sarcoplasmático. Este es el retículo sarcoplasmático. Y el calcio que está almacenado acá en el músculo se libera para unirse a la actina, a la troponina C. Para iniciar los mecanismos, la segunda etapa, que es la contracción. Entonces todavía no estamos dando la parte eléctrica primero. Pero ya saben que la actividad eléctrica llega hasta ahí, hasta la acetilcolina. También hay calcio que ingresa a través de este tubo, este se llama túbulo T. El calcio viene aquí, el calcio que está afuera de la célula ingresa por estos canales para disponerse calcio rápidamente del exterior también, porque a veces el calcio que está en el retículo no es suficiente para todas las fibras, entonces necesita calcio extracelular y ahí ingresa el calcio por el túbulo T. Hace un rato hiciste una pregunta, ¿qué era adrenalina? Sí, los receptores de adrenalina, noradrenalina, hay también en la membrana muscular, pero en menor cantidad.
no participa en la contracción, más bien es más para la estimulación del nervio, incluso más en la parte nerviosa lo que va a pero no actúan así directamente a nivel muscular, más bien a nivel vascular, sí, los vasos sanguíneos, actividad cardíaca, intestino también, porque la adrenalina y la noradrenalina nos preparan para la huida, para el estrés. Entonces ustedes cuando tienen esa adrenalina o ese temor y nada de algo que va a pasar, ese es el cortisol y la adrenalina. Su presión comienza a subir. Cuando van a rendir van a sentir. Cuando van a rendir examen oral con más razón. ¿Ustedes ya rindieron oral? ¿Ya? ¿Está bien? ¿En anatomía? Qué bueno, está muy bien. No dice mi mamá que nada. O a veces. No, a veces está más ganada que eso. Acá hay otra imagen, miren, la vesícula de la acetilcolina y se libera. Acá se ven muy bien los receptores de acetilcolina. ¿Bien? Estas pequeñas imágenes son los receptores. Siempre los receptores de acetilcolina están mucho en cantidad cerca de la entrada del túbulo T. ¿Viste? Ahí ven un túbulo T. Este es un túbulo T. ¿Qué es lo que es un túbulo T? Un túbulo T es una invaginación de la membrana. Como ven, se invagina ahí, o después sale y forma tipo un canal. Porque la membrana muscular del músculo, la membrana plasmática del músculo se invagina ahí, forma un túbulo T. Hace un tubo. Y en la entrada del túbulo, acá están los receptores de acetilcolina, donde van a estimular. Y vieron la importancia del túbulo T. Por ejemplo, si en este lugar existe una sarcómera, esta sarcómera le va a costar muchísimo tener su calcio porque está muy profundo, ¿verdad? Pero acá el túbulo T le llega hasta el fondo. Entonces rápidamente dispone el calcio a través de cercanía a su ubicación. Para eso el túbulo T, para disponer del calcio rápidamente. Después le voy a mostrar otra imagen. Hablando del aspecto eléctrico en el músculo, podemos usar el término umbral. Umbral es el estímulo que tiene la mínima intensidad capaz de provocar una respuesta. El umbral, eso ya sabemos también en el potencial de acción existe un umbral. ¿Cuánto era el valor del umbral? Más 30 o más 20 milivoltios. ¿Cuánto es? Más 20. Según nuestro libro de biofísica, más 20. Según el libro de Dyson que está en la biblioteca, más 30. No nos vamos a pelear con más 10. Pero más 20, podemos decir, redondear de más 20 milivoltios. Cuando el músculo se excita, excitación muscular, hay un periodo de tiempo que el músculo tiene que hacer pasar para volver a responder a otra respuesta. Si tu mamá te dice, anda, vos tráeme 1 kilo de galletas de la despensa, y vos te vas a buscar 1 kilo de galletas, ahí tu mamá se acuerda, tráeme también 2 litros de leche, no te va a decir, vos ya te fuiste ya. Cuando vuelva recién te va a decir, sabes que me olvidé de 2 litros de leche, andate en la forma. Porque vos estabas haciendo la primera respuesta, el primer estímulo. Todavía no terminaste y tu mamá ya te pidió, pero no puedes responder porque vos estás respondiendo al pedido anterior. Ese se llama periodo de tiempo. Hay 2 periodos muy importantes: periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo.
Absoluto es cuando no se obtiene ninguna respuesta. Por ejemplo, a pesar de que vos le estás dando un estímulo al nervio, al músculo, el músculo no va a responder. ¿Por qué no va a responder? Porque está respondiendo al estímulo anterior. No le das todavía el tiempo de volver a su estado anterior. Ese se llama periodo refractario absoluto, periodo de tiempo en el cual no se obtiene ninguna respuesta. Esto no solamente se cumple en el músculo, sino en todas las células del cuerpo tienen su propio periodo refractario absoluto. Y el relativo es cuando, por ejemplo, el músculo está respondiendo a una contracción y de repente aquí le llega otro estímulo mayor que el umbral y el músculo responde otra vez a otro estímulo, pero mayor que el anterior. ¿Por qué logró esa capacidad del músculo? Porque se le estimuló ya en el periodo refractario relativo. Relativo significa que el músculo ya es capaz de responder, pero solamente va a responder a un estímulo mayor. ¿Entienden? Si tu mamá te dice, bueno, anda trayendo un kilo de galletas, te vas a por abrir tu portón y ahí cuando salís te llama, vení a poco, te comienza a quitar un estímulo de la gran 7. Claro que vas a volver, pero así, ¿qué pasó? Le digo que te va a traer todo lo que te pide. ¿Por qué te estimuló con más fuerza? Volver otra vez, porque tampoco te fuiste a hacer todo el trabajo, ya estaba a la mitad del camino, todavía no te fuiste todo y ya vino otra respuesta. Y tu siguiente respuesta es mayor que la anterior porque te pidió más cosas de hacer. Yo para eso necesito un estímulo mayor que el umbral. Pues si la mamá se hubiera acordado ahí cuando vos estás saliendo y me olvidé, no le pedí leche. Te mira y no te dice nada, ¿cómo vas a? No vas a responderlo. Esos mismos términos se usan en electromiografía. ¿Qué es la electromiografía? Es el registro eléctrico de la actividad eléctrica, del potencial de acción del músculo. Es como un electrocardiograma de la actividad muscular. Electromiografía. Un estudio que casi no se pide en general de rutina, solamente pedimos en enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el ELA, o se pide en pacientes que sufren de trastornos musculares. Y van mostrando o graficando, por ejemplo, si yo quiero saber si el músculo cuádriceps de mi paciente, cuánta actividad eléctrica de estímulos tiene, me va a graficar todo. Y después a 6 meses, un año que le vuelvo a controlar porque sufre una degeneración neuromuscular, le controlo otra vez y veo que tiene menos estímulos, estoy graficando y viendo que el músculo cada vez se está deteriorando. Y ahí le voy a ir diciendo al paciente, ¿sabes qué? Cada día está peor. Tu vela va empeorando. ¿Cuánto me queda, doctor? Nadie sabe, pero cada vez menos. Hacer nomás ya lo que te gusta. Nunca se muere ya por Una vez yo tuve un paciente así. Tenía un paciente con cáncer, un sarcoma, metástasis pulmonar, mal estado. Era un señor robusto, grande, pintón, tipo estanciero. Y vino con 2, 3 varias, no sé qué es lo que era. Ya se pueden imaginar. Con mucha cabal de dinero. De repente, se internó en mi servicio de oncología. Cáncer, un sarcoma de partes blandas, con metástasis pulmonar, hígado, pesado. Le tomamos la biopsia, tenemos la biopsia, le hablamos a los familiares querían que le hagamos algo como sea, van a pagar lo que sea. Cuando yo era residente en el INCA. Y bueno, vamos a procurar hacer la quimio, no hay mucha esperanza, pero vamos a hacerle, porque es un cáncer que puede responder.
en eso, entre toda esa situación catastrófica de muerte inminente, se casa. Comentarse, ¿no? Pero ella no estaba más consciente, ella no tenía noción de la realidad. La chica no se quería casar con él. La chica que estaba ahí, una chica joven, o sea, de muchos años menor que convéndase. Y él estando postrado en la cama ya sin saber nada, su guardia eso ya volaron todas ellas, la chica le sacó todo. Me dijo, me llama así, nos reúnen unos cuantos, a mí, a un enfermero, a otra, si no podríamos ser su testigo de casamiento. ¿Se van a casarme? Sí, su último deseo era que yo me case con él, que esto, que aquello. Y nosotros tontos y tontísimos, ¿verdad? Sí, vamos a ser tu, ¿cómo es el testigo? Testigo, tenés que tener un testigo de casamiento. Si no, no vale tu casamiento civil. Oye, no hay más, o sea, ella puso todas las fechas. Bueno, doctor, mañana trae tu cédula sí o sí. A las 3 de la tarde va a ser casamiento. Me voy yo como testigo de casamiento, siendo su médico, presidente, ¿verdad? Nosotros manejamos lo que está. La enfermera, viene otro enfermero también como tres testigos lo pidió el juez. Vino un juez también, eso también, todo apurado, con su maleta. Yo no sé si era juez, ¿no? ¿Cómo ando la casamiento? Nosotros firmamos. Después mi paciente en una de esas, usted fulano está a la seca como esposo, está así. Y más o menos hizo un poco más. Medio que no, ¿verdad? Pero que digo, al menos no tenía más nada. Y nosotros no sabíamos la situación que estaba pasando. Salió en el diario y todo, el paciente se casa en el Instituto del Cáncer, ya igual, noticia triste, su último deseo. Y todo decía, en el entorno, que sí, que sí, que sí. El tipo no se quería casar, había sido. En su último suspiro ahí, no. Y la chica que se casaba con él pensaba que ella iba a morir. Por supuesto, la quimioterapia hace efecto después de 10, 15 días. Ahora, pongo la quimio, hizo todo su quimio, comenzaba a mejorar. Después de 4 o 5 días, pues ella se enteró que se casó y no murió. Quería saber qué es lo que pasó. Me llamó a mí, yo confío, ¿qué es lo que pasó? Yo me casé. Sí, te casaste de tu último deseo. ¿Qué deseo, doctor? Yo no me quería casar con esa chica. La chica quería apoderarse antes de algo, no sé. Bueno, le dije, ¿qué hace? Y dice, yo no sé el problema, que yo con buena voluntad salí de testigo. Pero había sido, no fue por tu deseo, que voy a apoyar a que te dejen darle. Y comenzamos a trabajar para su separación. Testigo de separación de gracia. Y después le digo que bueno, hagamos todo, pueda salir hasta en 21 días, en tu siguiente quimio. Repite que nosotros hacíamos la quimio cada 21. Le hicimos 2 quimios, en la segunda ya comenzó a caminar, levantarse, muy más de rey sombrero. No te preocupes, doctor. En un mes yo me separé. Se fue a un horno, no sé qué cosa le amenazó toda la chica, que quiso firmar su divorcio otra vez. Él no tenía poder, ¿no? Así que trajo su alta en el tercer quimio, ella trajo su alta de separación. Mira, ahora me puedo morir tranquilo. Nunca me dan permiso que yo me case. Yo no sabía, ella me contaba otra historia, yo no hablaba, vos estabas mal. No, yo quiero casarme con una chica. Esa es una aprovechadora, eso no quiere aprovechar. Imagínense lo que le pasaba. Le salvaban, cada día él mejoraba. Hasta que se curó bien. Después, no sé qué pasó de él. El salto del Guairá le vivía. Y la chica. Imagínense, testigo de matrimonio y
teníamos que ser su médico otra vez, ser testigo de separación. ¿Nunca vieron un casamiento en el hospital? Lo peor. Lo peor. Imagínense lo peor lo que es en la iglesia, ¿no? En el hospital, peor también. Y bueno, no. La idea era que cuando ustedes tengan esas situaciones, ¿verdad? Puedan ayudarle al paciente en todo lo que puedan. Pero tienen que siempre escuchar las dos campanas cuando hay un conflicto de pareja o de relación con el paciente. Siempre. Hay veces que había acá un señor acá en Campi que tenía a su hija que le cuidaba. No, yo a mi papá le traigo a mi hija, le cuido porque le quiero a mi papá. Y la otra su hermana me decía, ella no le quiere cuidar. Ella le lleva en el hospital porque ella no se quiere acercar, que se interne. Yo no le creía más a nadie. Hasta que le digo al señor, ¿qué le pasa? Tu hija me dice que no te quiere, que te cuida, te trata bien de tu casa. Y mira, yo ya no sé. Con la que le lleva al hospital no le cuida en su casa. Entonces quiere que se interne. Y la otra que le cuida en la casa no tiene tiempo, no podía, no sé qué cosa. Y ella le quería cuidar. Y había un conflicto. ¿Le damos su alta o se queda en el hospital? El paciente es moribundo, ¿verdad? Así en etapa terminal. Siempre tienen que escuchar las dos campanas. Siempre tienen que hacer el deseo del paciente, no del paciente, del paciente. Él es el que decide. No pueden ustedes cargarse de esa mochila, de esa responsabilidad. Ni si le insiste a un familiar. Siempre tienen que estar pendientes de lo que diga el paciente. Estos mismos términos se usan en electromiografía, que es lo que estamos hablando, de que el músculo puede volver a tener actividad. El paciente que está inútil, no puede mover ni un músculo, movió todo. Y la electromiografía habla del tiempo útil de un músculo y su actividad eléctrica. El Reovac es lo mismo que el umbral. Prácticamente si nosotros usamos Reovac, umbral es lo mismo, mínima intensidad en la cual se obtiene una respuesta en términos de electromiografía. Tiempo útil es lo mismo que periodo refractario absoluto. Tiempo útil, tiempo que tarda para obtener una siguiente respuesta. Y cronaxia es lo mismo que periodo refractario relativo. Es el tiempo útil hallado para un estímulo igual al doble de la Reovac. O sea, sería a mitad periodo refractario relativo. Aquí se grafica la actividad muscular, la intensidad de lo que estamos hablando y el tiempo que tarda para obtener una respuesta. Es la gráfica de la intensidad con el tiempo útil del músculo. De nada a mí me sirve estimular al músculo cuando ya fue estimulado en su tiempo de periodo refractario absoluto. No me va a responder. No me va a responder. No se apuren para estimular, porque él está respondiendo a un estímulo anterior. ¿Qué es lo que ocurre en el tétano? El tétano, la bacteria se une al receptor y el músculo está respondiendo a un estímulo. Después no le da tiempo al músculo de relajarse y ya viene otro estímulo porque la bacteria está prendida ahí. El músculo se contrae, se contrae, se contrae, se contrae, se contrae y nunca se relaja. Porque es un estímulo constante. ¿Y qué va a pasar con el músculo si se contrae, se contrae, se contrae, se contrae, se contrae? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Agotar su ATP. Al agotarse el ATP, ¿qué pasa? El músculo
se fatiga. ¿Qué significa fatiga muscular? Significa músculo flácido, incapaz de responder, y el paciente ya está muerto. Tiene el diafragma por ejemplo. No va a funcionar. El agotamiento del ATP lleva a la fatiga muscular. Vamos a entrar en el aspecto mecánico de la biofísica muscular. Aquí hay varios aspectos. Ley del todo nada, sacudida muscular, suma de efectos, escalera, fenómeno de la escalera, fenómeno de tetanización, fatiga y contractura muscular. Todo lo que estamos hablando es los aspectos mecánicos, porque después del aspecto eléctrico entra el aspecto mecánico. ¿Qué es la ley del todo nada? Eso ya saben, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la ley del todo nada? ¿Dónde ocurre la ley del todo nada? 4 lugares. Corazón, único órgano, ¿verdad? Unidad motora, ¿verdad? Fibra nerviosa, que es la célula nerviosa, y la fibra muscular o célula muscular. 4 lugares donde suele haber unidad, la ley del todo nada. ¿Qué dice la ley del todo nada? Dice lo siguiente: que la mínima intensidad capaz de producir un estímulo, que es el umbral, va a hacer que esa entidad o ese órgano, que es el corazón, o esa estructura, que es la unidad motora, o la célula muscular, o la célula nerviosa, se despolarice por completo. Eso no es. No importa la intensidad del estímulo. Mi estímulo puede ser de 100 o puede ser de más 20, no. Ambos van a generar la misma respuesta. ¿Por qué? Porque en ella se cumple la ley del todo o nada. O todo o nada. No importa la intensidad del estímulo. No importa. Con tal, el único requisito es que sea mayor que el umbral. ¿O acaso yo, si le estimulo a la unidad motora, vamos a hacer un ejemplo? Miren, esta es la unidad motora, ¿verdad? Si yo le digo a esta unidad motora, te voy a dar un estímulo de más 20 milivoltios, ¿qué va a pasar con esta unidad motora? Se va a despolarizar todo esto. Hasta ahí. Y después voy a decir, no, ahora te voy a dar un estímulo de 100 milivoltios. ¿Qué va a pasar? Lo mismo. Hasta ahí mismo no va a cambiar la respuesta. ¿Por qué? Porque para ellos solo se cumple la ley del todo o nada. O todo o nada. No importa la intensidad. El corazón, o usted le dice a su corazón, bueno, ahora corazón, por favor, latido más, o sea, contraete con menos fuerza, así un poquitito menos. No va a poder hacer. El corazón se va a contraer como sea, la respuesta siempre va a ser la misma. Lo único que va a aumentar es la frecuencia cardíaca, porque le viste a tu enamorado por ahí, o porque de repente Cecilio Domínguez iba a chutar el penal y vos querías que meta. Entonces tu corazón se acelera. Si pretende. Esa es otra cosa, pero la ley de Tornado es la respuesta al estímulo. ¿Qué es la sacudida muscular? La sacudida muscular es un estímulo que viene al músculo, por supuesto tiene que ser mayor que el umbral, y el músculo responde a ese estímulo con una contracción. Por ejemplo, miren. Se va a contraer o estimulo este músculo. Cada estímulo va a hacer que el músculo se contraiga y se relaje. Eso se llama sacudida muscular. Es una contracción normal. Contracción sería una relajación.
alguna vez tuvieron sacudidas musculares de su ojo? Sí, dice Del párpado, ¿no le dio? Cuando estudian demasiado biofísica. Seguro que van a pasar esa situación. Estaban estudiando demasiado biofísica, pues le preocupa. Porque ya hay 2 días nomás ya para el examen. Y están leyendo ahí de repente su ojo derecho con esa mano. Después tu mamá te ve y te dice, o alguien te dice, te hago plata. ¿Qué plata te va a decir que no te hagas biofísica? Otro te va a decir, tenés un riñón, alguien te está queriendo hacer algo que no te hago. Mentira, cansancio. Esa es una sacudida muscular. Porque vos le estás estimulando tanto a tu músculo del párpado que estás abriendo tu ojo hasta cuando no da más poder para poder seguir estudiando. De repente ya dormí con tu ojo abierto, ahí se comienza a correr tu músculo. Esa es una sacudida muscular. Contracción sería una relajación. Pero molesta, pero igual seguir estudiando, no pasa nada. No duele, no te agota tu ATP. ¿Por qué? Porque contrae y se relaja, contrae y se relaja. Para ello, hay un ion fundamental en la contracción, se llama calcio. El calcio, a través de los túbulos T, a través del retículo sarcoplasmático, está disponible en todo momento para el músculo. Todo momento. Le voy a mostrar la triada. La triada se le dice, nosotros le decimos triada del músculo esquelético. A 2 cisternas más un túbulo T. 2 cisternas y un túbulo T. Este sería una cisterna, una sarcómera, ¿verdad? Y acá otra sarcómera. Y este es el túbulo T. Y eso es lo que es la triada. Esa no es la triada. 2 cisternas y un túbulo T. La cisterna en sentido horizontal y el túbulo T en sentido vertical. Entonces ahí se dispone de calcio en todo momento. Todo momento. Y el calcio tiene que unirse a la troponina C para generar la contracción. Enseguida le voy a explicar cómo es. El calcio viene, sale del retículo, sale del túbulo T y se une a este sitio de la actina que se llama troponina C, que es una forma triangular que hay en la troponina, en la actina, complejo troponina. Y el calcio se une a ese lugar generando lo que se llama el contrapeso. El calcio es un ion muy pesado. Bueno, tiene valencia 2 luego. Si te dicen calcio, tranquilo más. Si te dicen plomo, es más pesado. ¿Qué es plomo? Más pesado. Contrapeso. Pero el calcio es más pesado. A veces a uno le pregunta, son calcio. Menos pesado, pero es pesado. Nosotros teníamos un compañero que le decíamos calcio. Después teníamos el plomo. Y teníamos también macrófago. Lo dejo los compañeros, macrófago. Comía todo lo que estaba, no paraba. Después estaba el macrófago en la facultad, le gusta y después está el calcio. El calcio lo que hace es se une a ese lugar y por su peso mueve así el complejo. Entonces se posa así y al ponerse acá, gira el complejo troponina. Por su contrapeso gira el complejo y ahí la actina y la miosina toman contacto. Si el calcio no se une a ese lugar y no hay el contrapeso, la actina y la miosina hacen esto.
se rozan, pero no se tocan. Entonces no hay acortamiento del músculo. Si el calcio se posa ahí, ahí con su contrapeso se cambia la dirección del complejo y ahí la actina y la miosina sí pueden anclarse, porque es un mecanismo de anclaje. El calcio lo que hace es unir la parte eléctrica con la parte mecánica, porque el calcio es el encargado del acoplamiento electromecánico. De nada va a servir la actividad eléctrica del músculo si el calcio no se une a la troponina. ¿Qué pasa si un paciente no tiene calcio, tiene hipocalcemia? Vos le estimulas su músculo y él está flácido, así, le mueve, le alza su brazo así, para que se cae otra vez. No tiene fuerza, porque no tiene calcio. Porque él tiene la parte eléctrica, toda la parte eléctrica, la conexión hasta la acetilcolina tiene todito, pero no tiene calcio para el acoplamiento electromecánico. El calcio es el encargado de unir y de complementar la parte eléctrica con el comienzo de la actividad mecánica, el acortamiento, la contracción. Sin el calcio no hay contracción. Esto ya hablamos, la ley estornada, la sacoía muscular. Fenómeno de la escalera. Este es muy interesante. Miren, no hay que confundir fenómeno de la escalera con lo que vamos a hablar después. De la gente confunde. Si yo tengo un estímulo que va a excitar a un músculo, estas son las gráficas de la contracción. Yo siempre dibujo así. Voy a dibujar una contracción, después otra contracción y después otra contracción más grande. Acá un estímulo más pequeño, acá un poco mayor y acá un estímulo más grande. ¿Ustedes creen de qué depende esta respuesta? ¿Qué dice ahí? Un estímulo excita a mayor cantidad de fibras musculares a medida que aumenta la intensidad del estímulo. Si yo tengo a este propio músculo que está acá, recién demostré acá, si un estímulo es pequeño va a estimular a estas dos unidades motoras. Si este estímulo es mayor, va a aumentar la cantidad de unidades motoras que van a entrar en juego. Entonces, como el músculo es un órgano organizado en unidades motoras, por culpa de la unidad motora que se van estimulando, es que el músculo va obteniendo respuestas cada vez mayores. Él tiene más unidades motoras, este va a tener más todavía. Así va a tener, este es el que ve después el dibujo, van a decir, ¿qué es lo que dibujaron? Que no asistió a la clase. Y la unidad motora es lo que se estimula y va generando las respuestas cada vez mayores. Eso se llama fenómeno de la escalera. Pero ¿qué hay que notar aquí? Aquí hay que notar que un músculo se contrae y se relaja. Después no pasa nada, se contrae, se relaja, no pasa nada, se contrae y se relaja. O sea, yo puedo lograr el fenómeno de la escalera toda vez que el músculo vuelva a su estado de reposo. O el periodo refractario pasa todo y después el músculo está en reposo y después viene el reposo. Es lo mismo que yo le estimule. Despacito, pero se relaja, después más grande, pero se relaja, después más grande. Cada vez la respuesta va a ser mejor. Ese se llama fenómeno de la escalera. Ese fenómeno se ve solamente en el músculo esquelético. El músculo cardíaco, por ejemplo, no tiene fenómeno de la escalera. El músculo cardíaco. Recién hablamos de eso, porque en él se cumple la ley del todo o nada. En el músculo esquelético, en cambio, sí puede haber fenómeno de la escalera, porque está organizado en unidades motoras. La fuerza de contracción aumenta con cada contracción debido al aumento de la disponibilidad de calcio. Cuanto más grande el estímulo, más calcio se libera
y más grande es la fuerza de contracción y más cantidad de unidades motoras entran en juego. Pero para que el fenómeno de la escalera se produzca, debe haber una contracción seguida de una relajación. El otro fenómeno que se ve en el músculo esquelético es la suma de efectos. También se le llama sumación, el fenómeno de suma. Se aplica en el músculo un segundo estímulo antes de que el músculo se relaje. El músculo se contrajo y antes que el músculo se relaje completamente. Por eso que no hay que confundir con el fenómeno de la escalera, donde el músculo sí se relaja completamente. En el fenómeno de sumación, el músculo no se relaja completamente. Y justo en su momento del periodo refractario relativo, recibe un segundo estímulo, mayor que el umbral. Si este estímulo era así de pequeño, este va a ser mayor, y este va a estimular de vuelta al músculo para la segunda respuesta. Este va a ser ya la segunda respuesta, que siempre va a ser mayor que la primera. Y esto se llama suma de efectos. Por ejemplo, el músculo se contrae, cuando está por relajarse viene otro estímulo y la segunda respuesta es mayor que la primera. Por eso se llama suma de efectos. También depende este fenómeno de la unidad motora. Por supuesto, la única diferencia con el fenómeno de la escalera es que acá el músculo sí se relaja completamente y en el otro ya ocurre la segunda contracción durante el periodo refractario relativo. Eso nomás es la diferencia del fenómeno de la escalera y la suma de efectos. También la respuesta va a ser mayor, con mayor disponibilidad de calcio. Y hay otra diferencia también, no sé si notaron. El fenómeno de la escalera no depende de la frecuencia de estimulación. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle a mi músculo que ahora se contraiga despacito, después hay un estímulo mayor de aquí a una hora y bueno, mayor va a ser, y así. Cada vez, no importa la frecuencia, porque yo para tener un fenómeno en la escalera puedo hacerlo en cualquier momento, por tal que el músculo esté relajado. En cambio, la suma de efectos sí o sí tiene que ser rápido antes de que el músculo se relaje. Ahí tengo que tener en cuenta que voy a generar un primer estímulo y un segundo estímulo rápido antes que el músculo se relaje, o si no, no voy a lograr la sumación. Entonces depende de dos factores, depende del estímulo y depende de la frecuencia de la estimulación, que lo hagamos en ese periodo refractario relativo. Por eso dice, ¿por qué ocurre eso? Porque hay un aumento de unidades motoras que se contraen y porque hay un aumento en la frecuencia de estimulación justo antes que el músculo se relaje completamente. Yo siempre pongo en el examen, pregunto, ¿de qué depende el fenómeno de la escalera? Y pongo las opciones, como estímulo, depende de la frecuencia, depende de la fuerza del estímulo, depende del estímulo nomás, la fuerza del estímulo. No depende para nada de la frecuencia. En cambio, la suma de efectos sí depende de los dos. Depende tanto del estímulo como la frecuencia de la estimulación. Ahí está la gráfica de la suma de efectos. ¿Esto qué es esta gráfica? Sacudida. Esta es una sacudida. Contracción sería una relajación. Y esta es la suma de efectos. Miren, una contracción y justo antes que se relaje recibe un segundo estímulo y miren la respuesta es mayor que el primero. Eso se llama suma de efectos. Se ve en el músculo esquelético también. ¿Por qué ocurre esto? Por la unidad motora. El tercer fenómeno mecánico importante, muy parecido a estos dos, es la tetanización, o también se le llama fenómeno de tetanización o respuesta tetánica, la tetania. Son estímulos, aquí atiendan muy bien, ningún momento dice son estímulos cada vez mayores.
también tiene que tener un estímulo mayor, ¿verdad? Por ejemplo, si el músculo se contrae así, mira, se contrae, y después acá ya, ahí otra vez, y después ahí, y después ahí, y después ahí, y después ahí. Esto es un fenómeno de precarización. Porque yo le estoy estimulando aquí, 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 después que cada vez más frecuente. Pero para lograr eso necesito cada vez mayor estímulos, más frecuentes. Porque, por supuesto, eso implica mayor intensidad, porque tengo que generar ya. Y después el músculo va a consumir todo su ATP y se va a fatigar. Se va a fatigar. Que es lo que ocurre en el tétano. Recién hablamos de esa enfermedad. El músculo no se relaja en ningún momento. Continuamente se contrae, y el estímulo es cada vez más frecuente. La contracción es sostenida, no baja, y se alcanza la máxima contracción o fuerza de contracción y luego se fatiga. Solo termina de dos maneras: por fatiga, consumo completo de ATP, o por el cese de la estimulación. No hay otra manera. Ustedes ya jugaron con su sobrino, con sobrinitos. Yo con mi hijo lo suelo jugar. No le hago cosquilla. No, le hago cosquilla, y no puede relajarse, ¿verdad? O el estímulo, pues le estimulaba y el músculo del abdomen se comienza a reír, hasta que se le va el aire más o menos y ya para, le pide socorro. Ese es el tipo de tetanización. Igual, tetanización. Y era que fatiga, yo le hago para que se canse y se pueda que quede dormido. Porque si no, no se va a cansar. Por suerte soy profesor de física y sé cómo cansar de la criatura. O al perrito, el perrito anda demasiado de hincha, agarrar, darle la vuelta y le hace. El perrito, ustedes tienen gato, perro, no sé, ¿verdad? Perrito, le hacen ahí su estímulo, se cansa el perrito, pues ya no te busca. Se va, descansa, se acuesta, porque le cansaste. Ya saben cómo cansar a los perritos. Termina solamente con el cese de la estimulación y con la fatiga muscular. El retículo sarcoplasmático no tiene tiempo de captar el calcio. El calcio, cuando sale y se libera y va a la troponina C, en la relajación el calcio vuelve al retículo. Cuando el músculo se relaja. Cuando el músculo no se relaja, el calcio queda ahí y no puede volver al retículo. El calcio es el estímulo motor. Ahí está la gráfica. ¿Ven? Contracción sostenida, fatiga, y miren aquí el dibujo más importante. La frecuencia es cada vez más frecuente. Si se fijan bien en la imagen, hay una pequeña diferencia de frecuencia cada vez más frecuente. Es muy parecido a la suma de efectos, pero la suma de efectos hasta dos estímulos no. La organización de esos ya hablamos mucho de la fatiga muscular. ¿Qué es lo que es la fatiga? ¿Alguna vez tuvieron fatiga muscular? Nunca. ¿Y en el gimnasio? ¿No? ¿Cómo se llama el gimnasio? Es una repetición prolongada de estímulos que hace que se tenga una intensidad muy constante, muy pesada. Y la contracción se llega a la máxima fuerza de contracción prolongada y luego el músculo pacta queda fácil. Yo suelo ver en las competencias de resistencia muscular en la Olimpiada. Ustedes no suelen ver esos que levantan pesas, ¿verdad? Levanta y ya
ahí unos 5, 8, 10 segundos nomás. Y después, ¡pah! Después no puede, ¿no? Se fatiga. O hay otro deporte de resistencia donde hay fatiga muscular, y es cuando se consume completamente el glucógeno ya no puedes. Nunca jugaron en el lago de su paso. Se cuelgan ahí en la montaña y era espectacular, te atacaban, colgando, de repente se desesperaban, me quedé muy alto. ¿Y para qué es lo que hice acá? Porque yo me subí acá y te quedaba ahí, te quedas, después te fatigas y no hay caso, te caes. Y nunca más me iba a subir, en 10 minutos ya está arriba. Ese es el consumo del glucógeno. Contracción sostenida. Normalmente se ve mucho en la contracción isométrica. La contracción isométrica es la contracción que vos le pedías a lo que se contrae y se queda ahí. Bien. Contracción. Lo que yo lo hago es una contracción isotónica. Yo voy a hacerlo 10.000 veces. Pero una isométrica y 10 minutos no hago. Y 5 minutos, 3 minutos más. 4 pues. No importa el peso de la carga. Puede ser cargador, no importa. O puede ser que es más liviano. Lo que pasa es el tiempo de la estimulación del consumo de glucógeno. Atenten. Otro aspecto mecánico es la contractura muscular. Este sí que es muy frecuente. Lo que hacen dieta. Hacen dieta y de repente se les contrae la pantorrilla. Calambre. En los brasileños le dicen caimbra, ¿verdad? Caimbra. ¿Viste? ¿Es portuguesa? Caimbra. La verdad, ese caimbra, bro. ¿Qué? Calambre. ¿Alguna vez tuvieron calambre? O el dedo del pie estando durmiendo ahí, frac, se le dobla y no saben qué hacer. Lo máximo que hacen es estirar su dedo ahí, estirar lo más que puedan para que eso no me llama. se relaje un poquito. Del pie no. O el calambre del escritor, ese sí. ¿Quién ya tuvo calambre del escritor sin mentir? ¿Qué es? ¿No saben? No estudian rotos. El famoso estudiante, generalmente de medicina me supongo, ¿verdad? Que hace resumen. Yani. Estudia. ¿Tuviste? Hoy día ya no se estudia así porque ya hay todo en la tablet, en la computadora. Antes no teníamos nada. Y lo máximo que teníamos era libros y nuestro resumen. Cuando vas a llevar tu libro de 3.500 kilogramos, en el día del examen, entonces te llevaba tu hoja de resumen. Entonces, nosotros hacíamos resumen. Bueno, ¿qué vamos a estudiar hoy? Vamos a estudiar Tora. Tora no es lo mismo. Tora tiene una actividad, o tu resumen es más largo que tu libro. Pero bueno, no sabes hacer, pone cuál, puedes decir, esta palabra no voy a poner, no es importante, después de ver que es importante, nunca, todo es importante. Y hacer el resumen, empezar a las 6 de la mañana, a las 7 de la tarde, a las 10 de la noche, seguir escribiendo, apenas desayunaste, tu mamá te dio todo tu plata para tu mensualidad, no gastaste todo en otras cosas, entonces no querés comer para que te alcance la mensualidad, porque ya te dio, y hacer tu resumen. ¿Hasta qué punto vas a escribir? Hasta el calambre del escritor. Se te endurece el dedo, estos dedos, y vos dejás de escribir y estás todavía así. En serio le digo eso, y duele acá el músculo hipotelar y duele muchísimo. Se te duele todo acá. Y vos dormís así normalmente.
Pero nunca le va a pasar si no hacen eso. Alguna vez le va a pasar. ¿Qué pasa ahí? Contractura muscular. ¿Qué es la contractura? ¿A quién también? Para que vean cuál es la diferencia entre la fatiga y la contractura. Fatiga es el músculo flácido. Se agota y queda flácido. Contractura es lo contrario. No hay potencial de acción prolongado. No hay acción. Pero el músculo dice, ¿qué dice ahí? No existe ATP para que el músculo se relaje. El ATP se necesita tanto para la contracción, tanto para la relajación. ¿Y qué pasa? El músculo quedó contraído y se tenía que relajar y no había ATP. Queda duro. Y ahí el famoso, ¿qué te dicen? Comer una banana. ¿No? Banana, ¿verdad? Sí. Tienes que tomar una banana con leche. Comer algo, una banana principalmente porque tiene potasio. ¿Qué tiene que ver con potasio? Le culpan, es lo inocente. Libre de toda culpa. Y el ATP. ATP porque el ATP es lo que nos hay, la energía. Entonces, ¿de dónde nosotros captamos ATP? ¿De dónde? Del aire que respiramos. Esa es energía gratis, ¿sabíamos? Energía gratis. Cuando algo le aflige y demasiado ya le preocupa, salgan afuera de su casa y hagan 10 respiraciones. Lo más profundo del mar. ATP gratis. ATP. O vayan al bar ahí, compren un sándwich milanesa, ahí ATP 30 rebajas. Comida. La comida también es ATP. Por eso la banana da ATP. Si no tiene banana, coma una manzana, una pera, lo que sea. Le va a pasar. O respira nomás si está por ahí. ¿Qué te está haciendo calambre? Y le va a pasar. Respira. Por eso que a veces dicen, hay que agarrar algo que está arriba y respirar ahí te va a pasar tu calambre. Porque botas respirando nomás. Haciendo respiración. El hipo también es tipo un calambre del diafragma. El hipo. El diafragma se contrae. Se contrae, no, es más desagradable. El tipo te da, tipo, y lo que decir, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué no puede? No me pasa el tipo, puede ser por varias causas, puede ser por irritación del diafragma, por una acidez, puede ser por un tumor en el plexo solar, un ganglio ahí, un linfoma, por ejemplo, y nadie se da cuenta. ¿En serio? Puede ser, como le dije ahora, falta de ATP, ¿verdad? Diafragma necesita no se relajan. Entonces queda duro ahí. Y coman algo que va a pasar. A veces por hambre luego no tienen hambre. Come que pasa. Pero no existe ATP para relajarse. ¿Cuál es la diferencia de contractura? Los músculos quedan contraídos. Se dificulta la disociación de los enlaces cruzados, queda trancado y no se disocia. Antes de pasar al otro fenómeno que es la fatiga, creo que ya hablamos de fatiga, así ya hablamos. Esto también es muy importante, la fuerza de la contracción del músculo. La sarcómera, ¿qué era la sarcómera? La unidad contráctil del músculo. ¿Cuánto mide una sarcómera? La longitud ideal. A ver quién se acuerda. O quién lee mi diapositiva. No leyendo. 2,2 micras, hasta ahí, de 2 a 2,2 micras. Ahí está. Ustedes estaba mirando acá.
Esa es la desatención. El estudiante de medicina nunca debe estar desatento. Tiene que ser vivo, inteligente, capaz. Nadie le tiene que joder. Ni el abogado que está tirando ahí derecho. ¿Sabían eso? Nadie le tiene que joder. Usted tiene que ser vivo, despierto. No tiene que dar respuestas estúpidas. La vez pasada yo en un meme ahí, saliendo del examen de anatomía, cuando respondí la vena aorta y la arteria cava. Y él pensó que rindió bien, pues ya retito, sí que me trató a ganar. Ahí la vena aorta y la arteria. ¿Cómo que digo todo mal? Y ese final que dice, ¿por qué me puso uno? Yo correspondí todo. Digo, estoy tomando remedio. La longitud ideal es 2 a 2,2 micras. ¿Qué pasa si yo tengo una sarcómera muy pequeña? La fuerza va a ser pequeña, la contracción va a ser pequeña. Si tengo una sarcómera muy larga, no va a haber tensión y la contracción no va a tener la mayor fuerza de contracción, no va a tener estiramiento, no va a tener fuerza. Entonces tiene que haber una longitud ideal. Como la miosina mide 1,6 micras, es la 1,6 micras es lo que mide una miosina. Entonces en la sarcómera, voy a mostrar la imagen. Si esto es la miosina, esto que está acá en el medio, la miosina, el máximo acortamiento va a ser hasta el extremo de una miosina. No puedo hacer una miosina, aplastar una miosina porque el músculo se va a descomponer. Entonces la sarcómera se acorta hasta el extremo de la miosina. Y la miosina mide 1,6 micras. Si la sarcómera mide idealmente 2 micras, se va a cortar 0,2 micras aquí, 0,2 micras aquí, total 0,4 micras, y ese va a ser la máxima fuerza de contracción. Porque va a ser 2 micras y acá 1,8, 1,6 y ya se queda con el tamaño de la miosina y hasta ahí se va a cortar. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los tipos de contracción. Realmente hay dos tipos, ¿no? Pero nuestro libro habla de 5. Isotónica, isométrica, postcarga, ausotónica y excéntrica. 5. Le voy a explicar cada uno. Pero la base para que ustedes entiendan es primero entender estos dos. ¿Qué significa el prefijo iso? Igual. Isómero. ¿Qué es un isómero? Igual que eso. Igual número de componentes orgánicos. igual número de estructuras químicas, ¿verdad? Por ejemplo, hay varios isómeros de la naturaleza. No me acuerdo de ninguno ahora, pero creo que el helio, no me acuerdo de helio, el hidrógeno, isóbaros también existen los isóbaros, isógeno. Iso es un prefijo que significa igual. Isotónica, igual tonicidad, igual tono. Eso significa isotónica. Igual tensión. Si yo, por ejemplo, voy a agarrar mi celular y voy a levantar el medio, yo necesito una contracción isotónica. Porque una vez que yo agarre mi celular y la fuerza venza a la carga, que lo que voy a hacer es la carga celular, al peso celular, y lo venza, la fuerza ya no aumenta.
La fuerza ya venció a la carga y lo lleva, lo moviliza. Eso se llama isotónica. ¿Qué hace la contracción isotónica? Moviliza carga. Lo único que necesita es que la fuerza venza la carga. ¿Bien? En cambio, la isométrica es la que no moviliza carga. La isométrica es la que recién yo estuve haciendo así, verán, agarrar eso y atajar ahí. Ustedes van a decir, pero eso no es una contracción. Claro que es, acá yo me estoy contrayendo los músculos y estoy atajando el cargador. La fuerza no vence a la carga, entonces tiene más, pero estoy generando contracción isométrica. Sí, la posición isométrica. ¿Por qué? Porque la contracción isométrica, el músculo no se acorta. No se acorta. Le voy a mostrar mi bíceps. Este es mi bíceps, ¿verdad? Acá. De acá hasta acá, más. ¿Ven? Mi bíceps. Ustedes pensaban que yo le iba a mostrar. Y ahí está escondido. Miren, me voy a contraer isotónicamente. Miren cómo se chica. Y miren cómo se agarra. Mi dedo no sale de su lugar. ¿Ven? ¿Se achica o no? Cuando el músculo se acorta, genera una contracción isotónica. Por eso no puede ser isométrica. Porque es isotónica, porque el músculo como órgano se acorta. En cambio, en la isométrica, el músculo tiene igual longitud. No varía su longitud. El músculo queda ahí. La misma longitud, pero se contrae. A un alumno le dije, en una contracción isotónica, la sarcómera, ¿se acorta o no? Sin dudar, claro que se acorta, pero si la isotónica, la sarcómera se acorta. Muy bien, perfecto. 5. Ahora para tener un 5 verificado, en una isométrica, la sarcómera también se acorta, ¿sí o no? Comenzó, ya el duelo. 5 verificados, ya tenés tus 5. ¿Querés 5 verificados? Decime si en una contracción isométrica la sarcómera se acorta o no. En nuestro libro explica muy bien esto. La sarcómera es la unidad contráctil del músculo. La sarcómera siempre se acorta, independientemente del tipo de contracción. El músculo como órgano es lo que no se acorta, es la isométrica. Porque vamos a suponer mi bíceps acá. Ustedes van a decir, ¿y dónde es lo que se acorta si no se acorta? Y esa es la magia de la contracción isométrica. ¿Por qué te duele entonces? ¿Por qué te duele? Hacerlo así, como hacía Hitler. Sí, juro. Te va a doler enseguida, ¿verdad? Empezarlo a saltar así. ¿Cómo te duele? Vamos a pegar media hora entonces. Va a llegar un momento en que te va a comenzar a doler. Porque la tensión va a ir en aumento. Para tratar de mantener esa longitud, el tendón va contrarrestando el acortamiento de la sarcómera. La sarcómera sí se acorta, solo que no se ve porque el tendón compensa el estiramiento. Y ahí tu tendón cada vez más estira y duele. Y por más que sea una hoja de papel lo que estás alzando, te va a doler. Nunca hicieron contracciones isométricas en el colegio. Una profesora de educación física. Se han dejado un castigo más severo.
de educación física, que te hacían ejercicios con contracciones isométricas, te hacían cerrar y abrir la mano. Profesor de educación física. Y él nos decía, ¿les duele? Nosotros decíamos, no, profe, sigan entonces. Y seguíamos nosotros, ¿qué es lo que nos está haciendo eso? Después de 1 o 2 minutos, ¿qué tal? Sí, vamos a seguir. Sí, seguimos, profe, no hay problema. De repente en 5 minutos ya estamos todos rojos. Porque la contracción isométrica cada vez genera mayor tensión. Y no había nadie que levantaba. Él nos decía, si aguantan 10 minutos, ya jugamos partido. Y nosotros queríamos jugar ya el fútbol directamente. Entonces nos hacían meter en calor para que después no nos lesionemos. Después de la picada. Yo a mis hijos lo que le castigo es no contracción isométrica. Cuando se pelean. Tengo 2 castigos nomás yo tengo. Yo tengo el castigo de la remera y de la contracción isométrica. ¿Cuál tiene que escucharme? La remera es cuando mi hijito se pelea con su hermana, le colocan los dos en una misma remera. Y están ahí, en la misma remera, hasta que se quieran. Y se perdonan, vamos. Y le hago parar con la misma remera en la esquinita y ahí se pegan, ahí se quedan. Y el otro del castigo es la contracción isométrica. Le digo que agarre la Biblia, ¿verdad? Tengo una Biblia en mi sala y llegue a atacar así. Ahí la Biblia. No tiene que bajar, no, ahí está, la Biblia acá. Y está ahí con la Biblia. Mira, y después ya se cansa, evidentemente. Ya no vamos a hacer, no voy a más hacer. Ahí ya, en 5 minutos vas a hacer. Pero ya se va a acordar, pues, que por lo menos te reprimiste. Después no tengo otro gasto. ¿Y qué es lo que es la contracción apostelar entonces? Y la otra tipo de contracción, ¿cómo llama el otro? Postcarga y Ausotónica. Ausotónica y excéntrica. Y eso más, 5 nomás son. Isotónica, isométrica, postcarga. Postcarga, ¿saben cómo es? La postcarga es una combinación sucesiva de contracción isométrica primero y luego isotónica. Así, miren. Por ejemplo, yo vengo y quiero alzar una piedra que está ahí. O un tambor. Vengo. No voy a alzar. Porque he empezado, ¿verdad? Entonces, primero hago una contracción isotónica, ¿verdad? O isométrica. Isométrica primero. Voy generando la tensión. Y después de generar la tensión, y delante. Y esa es la gracia, una contracción isométrica y después la isotónica. Pero se dan cuenta que es sucesiva, primero uno y después el otro. Esa es la diferencia. La postcarga, por eso dice a postcarga, porque vos primeramente notas que la carga va a ser pesada, entonces primero hacer un tipo de contracción y después la otra. Primero isométrica y luego movilizar la carga. No es fácil. La contracción a postcarga es muy peligrosa y suele generar lesiones si no toma las precauciones. Hernia de disco, ¿verdad? La hernia de disco es famoso en las mujeres, porque la mujer lo que hace es la cosa pesada en la casa, el hombre no hace lo mismo. El hombre lo que tiene es nervio ciático, porque va todo el día, por su glúteo mayor, le comprime ahí a su nervio ciático por sentarse todos los días y sufre de ciática. Y la mujer sufre de columna en la hernia. ¿En serio yo le digo? Porque la mujer es lo que lava la ropa, lo que cocina, va al mercado, viene otra vez, le alza a los niños, a todo la mujer que le hace trabajo.
Entonces la mujer viene, levanta lo pesado y tiene que levantar así, cerca de la columna, ¿sí? Cerca de la columna. Nunca levantar así, por ejemplo, viene y va a levantar, ahí ya va a tener que caer. Porque ahí el peso te va a mover a los cartílagos. ¿Y la ausotónica? La ausotónica es una combinación también de isotónica y isométrica, pero simultánea, al mismo tiempo que estás haciendo las dos cosas. Por ejemplo, yo agarro un resorte que está en la pared y comienzo a estirar. Estirar. Isométrica, pero estoy haciendo isotónica también. Los dos al mismo tiempo. Los jugadores de fútbol lo que hacen muchas veces, le ponen una goma acá, tienen que correr bajo de y ahí están haciendo contracciones ausotónicas para tener resistencia. En el gimnasio también solo logra ese resorte. Yo estiraba mi mano. Yo cuando me voy, pero no sé lo que es lo que nunca viene y nada. ¿Y la excéntrica cómo va a ser? ¿Cómo piensas que va a ser? La excéntrica es la única contracción negativa. Por eso dice excéntrico, fuera de lo normal. En vez de que el músculo realice un trabajo y mueva una carga, el músculo al contrario recibe un trabajo y la carga le rompe al músculo. Le rompe. Esa es una contracción negativa, se rompe. Eso es lo que en el fútbol y en el deporte se llama rotura fibrilar. La vez pasada, Derby González, no se parece que el jugador de Londres tuvo una rotura fibrilar de 3 milímetros. Chiquitito. 3 meses, no, 6 meses. Por su rotura fibrilar. Pequeña lesión muscular, pequeña, no hace falta que sea mucho. Es lo más doloroso que existe. Alguna vez si llegan a tener una rotura fibrilar, es un tipo de contracción excéntrica. En cualquier lugar donde vos le des mucha carga al músculo y el músculo no vence a la casa. Por ejemplo, en el fútbol lo que se ve mucho, ¿verdad? El jugador, por ejemplo, se tira por la pelota, no alcanza la pelota, estira demasiado su pie y de tanto que estira se rompe el músculo rotura fibrilar. La antigüedad. Sí, ese es el famoso lesión del músculo antigüedad. Y eso se llama rotura fibrilar o contracción excéntrica, contracción negativa. Es una lesión. No, porque el músculo queda dañado, se libera un proceso inflamatorio ahí. Y la fibra, voy a decir 3 milímetros de rotura, sí, 3 milímetros, pero no, duele muchísimo y el músculo ya no funciona. ¿Tu mamá tiene? ¿Cómo le pasó? ¿Qué? ¿Hizo una fuerza? Y esa es la única forma de solucionar. Si es una rotura del tendón, es diferente, ese es más provocado. Pero si el músculo se soluciona 3 a 6 meses. Él decía de su tendón, el tendón es de por vida. Porque el tendón no se regenera, solo se tiene que operar y ver si se puede operar. Las posibilidades son remotas también, pero puede funcionar. No se quiere operar. ¿Viste? La mujer tiene hernia de disco, tiene rotura, el varón no tiene nada. Y por último, mira, les voy a mostrar estas imágenes. El órgano muscular tiene las partes, los tendones, que son el elemento elástico, las miofibrillas, que es el elemento contráctil,
y la sarcómera, que es un sarcolema, que es tejido conectivo. Se quedaría así más o menos como un resorte y una máquina, que sería el músculo que se contrae, ¿verdad? Este sería el tendón y este sería el tejido conectivo, el sarcolema, que están conectados en paralelo con respecto al tendón y a la miofibrina. Entonces, si el músculo se contrae, por ejemplo, una contracción isométrica, eso, el músculo se contrae, pero es compensado por el estiramiento del tendón, que fue lo que recién le dije. Entonces, la respuesta a esa pregunta que yo le hice al estudiante era que la sarcómera siempre se acorta. Siempre se acorta. Independientemente del tipo de contracción. El músculo lo que no se acorta si es que es una isométrica. Esta es una isométrica. Miren. El músculo desarrolla tensión, pero su longitud se mantiene constante. El músculo no se acorta. El componente elástico, que es el tendón, se alarga y compensa el estiramiento. Pero por eso duele. No realiza trabajo externo, los filamentos finos no se mueven y el músculo el músculo se estabiliza, se queda en un lugar. Eso se llama estabilización y puede ser la causa por la cual nosotros tenemos nuestras posturas. Postura de sentarse, postura de pararse. La isotónica es cuando se acorta el músculo, pero la tensión es constante. Como ven, aquí la tensión vence a la carga y la tensión ya no aumenta, pero el músculo va acortándose y realiza trabajo externo. La contracción isométrica realiza trabajo. La isotónica sí, ¿verdad? Moviliza carga. Y la isométrica realiza trabajo. Cuando vos trabajas, vos producís calor. ¿Y el músculo produce calor en una contracción isométrica? Sí. Es lo que más te hace sudar, la contracción isométrica. Es un trabajo interno, no es un trabajo externo. No moviliza la carga, pero el trabajo se realiza en la parte interna. No se ve, pero sí la contracción isométrica también produce trabajo, pero trabajo interno. El externo es producto de la isotónica. Caminar, pedalear, levantar un peso, todo lo que se mueve sería isotónico. Hablamos hoy de dos aspectos, aspecto eléctrico y aspecto mecánico. Antes, ¿me dan 5 minutos más, ¿sí o no? Sí. 5 minutos, ya vamos a mostrar un video. Quiero que anoten. Llegó a ver. ¿Cómo voy a abrir? Quiero abrir. Este es una. A ver si lo veo. Ahí va. Aprobó el libro. ¿Qué no alquilar por acá? Quiero que anoten las etapas de la contracción. 5 minutos más. Y esa etapa tienen que saber muy bien que se llama mecanismo de trinquete. Póngalo así, mecanismo de trinquete de la contracción muscular, como título.
son los pasos que se tienen que hacer o cumplir para que haya una contracción muscular. Voy a mostrar un video aquí para que entiendan más o menos. Esto ya conocemos, la estructura de la sarcoma. Este es una sarcoma, todo lo que nos enseñó Gairo, ¿verdad? Y acá van a ver la actina y la miosina. La miosina es la que tiene el brazo así, cruzado, el puente cruzado. Y la actina y la miosina toman contacto ahí en el complejo troponina, tropomiosina. Ahí está la troponina C, que es la troponina C, que queda libre. Y lo que pasa es que esto se va anclando así. Ahí están todos los pasos de la contracción. Este dibujo no es muy bueno porque le ancla la miosina a la actina directamente. En realidad tiene que anclarse acá en el complejo. Pero no es un dibujo así muy didáctico. Este más o menos es un poquito más didáctico. Ahí viene el calcio, este amarillo es el calcio. ¿Ven? El calcio viene, se posa en la troponina C y modifica el complejo troponina-tropomiosina para que la actina y la miosina se anclen. Eso es lo que hace el calcio. Le voy a decir los pasos de la contracción, los pasos del mecanismo del trinquete. Mecanismo del trinquete. ¿Quién puede leer para que sea más rápido nomás? Ahí en su libro. ¿Quién no guardó todavía? Mecanismo del trinquete. Es la contracción